Filipenses es la sexta carta del apóstol Pablo. En la manera en cómo están acomodadas las 13 cartas que escribió, en la manera que está acomodado el Nuevo Testamento, 27 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo, 27 libros que 13 corresponden a los que escribió el apóstol Pablo, obviamente siendo dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, y en la forma en que están acomodadas la carta a los Filipenses es la sexta carta en ese acomodamiento. En esta carta lo que sobresale de toda la gran sabiduría que tiene la carta, la palabra de Dios es una palabra llena de sabiduría muy profunda que jamás ser humano entenderá todo el conocimiento que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Toda la sabiduría que Dios ha plasmado en este santo libro, es imposible que un ser humano pueda llegar al alcance a conocer todo lo que está aquí escrito. Pero con lo que Dios nos dé el entendimiento, podemos comprenderle, podemos comprender su propósito, su voluntad, podemos entender claramente cuál es el camino de la salvación, podemos entender claramente qué es lo que Dios demanda de toda su creación, que somos los seres humanos. Y en esta carta lo que sobresale es el amor reflejado en el gozo, en el regocijo, que vemos mucho esa palabra, el amor reflejado en la gratitud también, pero el amor reflejado también en la preocupación, en el interés que tienen ciertos los actores principales de esta carta, que tienen un interés y lo quieren demostrar de alguna u otra manera. Primero vemos el amor de Pablo por la iglesia, el amor de Pablo hacia la iglesia de Filipenses, que dice ahí el capítulo 1, versículo 3 al versículo 9, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Cuando vemos el concepto amor, no necesariamente tiene que estar implícita la palabra amor, pero el concepto obviamente lo es. Y si Pablo ruega en oraciones por la iglesia y con alegría, con gozo, obviamente es porque tiene amor hacia la iglesia. Dice el versículo 5 en adelante: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. No importaba el lugar donde estuviera Pablo, y lo que se cree es de que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta, así que aún así sentía gran amor estando ahí. No era un reproche, sino era un interés que él tenía al escribir esta carta, en el gozo que le daba de que el Evangelio tuviese frutos y que la iglesia siguiera adelante. Y dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y con ello vemos el amor que sentía Pablo por la iglesia de los filipenses, porque estaba dirigiéndose a los filipenses. Pero obviamente son cartas que pueden ser aplicadas en todo, eran cartas como circulares, y que obviamente lo mismo que sintió Pablo es lo mismo que siente por nosotros. Y eso aplicado en la actualidad puede ser de aquellos hermanos que se dedican a predicar el Evangelio, aquellos hermanos líderes que están a cargo de las congregaciones, llámese ancianos, llámese predicadores, llámese evangelistas, o el grupo o la junta de varones que tienen a cargo la dirigencia de la iglesia. Este es el mismo amor que deben de sentir por la congregación, el deseo de que sigan todos en comunión, el deseo que ellos también tengan ese amor y abunde más, y que tengan más conocimiento y que tengan más comprensión de la palabra. Es un interés basado en el amor que sienten por la congregación. Eso se aplica en la actualidad a través de esos hermanos que se dedican, que se consagran al Evangelio, a la palabra, pero que el interés principal es el amor hacia la congregación. No lleva ningún tipo de interés personal, ningún tipo de interés económico, ningún tipo de interés de otro tipo material. El único interés que muestran es el amor puro y sincero para que la congregación crezca, y es lo mismo que Pablo está plasmando aquí: el amor del apóstol por la iglesia, el amor de los hermanos por la propia iglesia del Señor Jesucristo. Luego vemos el amor de Jesús, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. El amor de Cristo es el amor de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferenciadas, bien claras, que conforman la deidad. El amor de Dios el Padre es el haber enviado a su único Hijo a morir por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí vemos el amor del Hijo, el amor de Jesucristo. Dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1
1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí es donde empieza el amor de Cristo Jesús. Y nos menciona Pablo que es lo mismo que debemos sentir. Dice el versículo 6 en adelante, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos el amor de Jesús, el amor hacia su propio Padre, hacia el Padre que lo envió, la obediencia que tiene hacia Él. La única vez que viene la palabra obediente en toda la Biblia es precisamente en el versículo 8 de la carta a los Filipenses capítulo 2, y esa palabra se aplica a Jesús. No viene en singular en ninguna parte de la Biblia la palabra obediente más que aquí, donde dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos el amor que tiene Jesús, que demostró Jesús y que sigue teniendo por aquellos que quieran ser salvos, por toda la iglesia, por toda la humanidad que quiera tener la salvación de su alma. Porque dice el versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Para completar o para hacer posible la salvación, que el propio Señor Jesucristo sabía que solamente a través del sacrificio, a través de la sangre preciosa que Él iba a derramar, es como podía purificar un alma, es como se puede purificar, es como se puede encontrar ese perdón de pecados. No hay otra manera. Él es Dios y Él puede tocar el corazón y convertir a una persona, pero sabe bien que eso no va a funcionar, porque la persona tiene que decidir de manera personal si quiere salvarse o no. Y si cuando decide la persona querer salvarse, tiene que acudir a Jesucristo, que es el único que lo puede salvar. Aquí vemos el amor, como siendo Él Dios, no se aferró como a cosa que aferrarse, como no se quiso quedar allá, sino quiso venir a salvar a la humanidad, a redimir a la humanidad. Por poner un ejemplo, que obviamente no se puede poner un ejemplo, no podemos ejemplificar lo que hizo Jesús, pero un ejemplo así, algo muy sencillo, como una eminencia, como un doctor que es una eminencia en cirugía de corazón. Él puede salvar ahí en el quirófano, a través de las operaciones, salvar a aquellos que necesiten una operación, un trasplante o X. Pero resulta que no, que el proceso para que lleguen las personas hacia la salvación, hacia que él los tenga en el quirófano, tiene que ser a través de andar boteando en los cruceros, en el semáforo, para juntar el dinero, para luego poder tener acceso a esa operación. Es como si esa eminencia, ese doctor, se quitase la bata de doctor, se quitase los títulos de doctor, se quitase todo el estudio de doctor y fuera a los cruceros a limpiar los carros para que le den dinero, para con ese dinero poder juntar para una operación de un paciente y poder salvarlo. Y él puede decir, doctor, pero yo aquí los puedo, tráigamelos, yo aquí los puedo operar. No, el proceso tiene que ser así. Raramente, yo creo que sería imposible o muy raro que alguno acceda a eso. Y estamos hablando de cosas, títulos personales, de títulos humanos. Jesús dejó el título de Dios, lo dejó allá, se despojó de su divinidad y vino y se humilló. Por eso dice, se humilló haciendo semejante a los hombres, para lograr hacer posible la salvación. Solamente un ejemplo de los muchos que podemos encontrar, obviamente no con la dimensión que es. Por eso es donde vemos el gran amor que Jesús tiene para la humanidad, haber venido como hombre, humillarse como hombre siendo Dios, porque se tenía, él bajó de nivel, y un gran bajón de nivel, porque siendo Dios se puso a la naturaleza de nosotros, pecadores. Así que él se humilló, pero obviamente él no cometió ningún pecado, por eso su sangre puede perdonar pecados. Es el amor de Jesús.
Luego vemos el amor del apóstol Pablo por el Evangelio, capítulo 3, versículo del 7 al 11, dice la Biblia, en la carta a los Filipenses: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El amor que tiene el apóstol por el Evangelio, es decir, haber dejado lo que él iba a ser sumo sacerdote, nada más y nada menos que del Sanedrín, porque dice ahí el versículo 6, en cuanto a ser los perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Dice, él iba más adelante que todos los que estaban dentro del judaísmo. Pero dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las ha estimado como pérdida por amar a Cristo. Todo lo que él pudo haber generado de ganancia, tanto económica tanto de títulos personales, lo dejó como perdido por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Jesús es el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y vemos aquí el amor que tiene el apóstol por el Evangelio, por la palabra, que es un amor que debemos imitar todos, el amor por la palabra, y tener todas las cosas en segundo, en tercer, en cuarto término, y como perdida, aún las ganancias económicas, aún los títulos personales, todo dejarlo en segundo, en tercer y cuarto lugar, sino que sobresalga el amor a la palabra, al Evangelio, a la obra que Jesús vino a mostrar aquí en la tierra. Vemos el amor de Pablo por la iglesia, el amor de Jesús por aquellos que quieren ser salvos, porque solamente los que quieran ser salvos van a tener el amor de Jesús, los que no, pues obviamente no lo van a tener. También todos los que crean en el Señor Jesucristo tienen el amor de Dios. No todos tienen el amor de Dios, solamente los que crean en su Jesús, porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios el mundo, que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Es decir, quien tiene a Jesús tiene el amor de Dios, y quien tiene a Jesús tiene el amor de Cristo también. Y hemos visto también lo que es el amor de Pablo por el Evangelio, por la palabra. Y hoy vemos el amor de la iglesia hacia el apóstol, hacia el predicador, hacia los líderes, lo que deben de sentir, lo que deben hacer, cómo deben de cuidarles también, cómo deben de orar también por ellos. Y en algún momento también tienen que darles algún tipo de ayuda dependiendo la necesidad que pueda tener aquel hermano que esté en alguna situación de algún bache de tanto su vida emocional, sentimental, económica, de todo tipo. Y vemos el amor de la iglesia, capítulo 4, versículo del 10 en adelante, dice la Biblia: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde de vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo el amor, la preocupación, el interés de la iglesia por el apóstol Pablo, y que debe ser el mismo interés, la preocupación de la iglesia por aquellos que trabajan, por aquellos que ministran, ver las necesidades y de todo tipo, ¿no? Obviamente no nada más económicas, porque Pablo dice, no tengo necesidad, pero en algún momento, en algún determinado momento, en alguna situación apremiante de la vida, puede tener necesidad. Esto no significa que sea siempre, que sea constante, pero solamente en una situación donde sea necesaria la ayuda tanto sentimental, económica, de todo tipo, emocional, un apoyo de confianza, un orar por aquel hermano que está trabajando para llevar el conocimiento de Dios, de Jesús, de su palabra hacia la congregación. Y vemos el amor de la iglesia por el apóstol Pablo.
En general, la carta describe más el amor de diferentes magnitudes. Obviamente el que sobresale y el que gana, pues obviamente es el amor de Cristo. Siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo para venir a morir. Y la muerte más horrible que puede haber, la muerte más sufrida que puede haber y que ha habido en toda la humanidad, desde Adán hasta el último que muere aquí en la tierra, nadie va a superar la muerte de Jesús. La muerte tan terrible que tuvo que padecer, y él sabía lo que venía, y aún así quiso venir para salvar, para redimirnos, para darnos oportunidad de vida eterna y perdón de pecados. Esta es la carta de Pablo a los Filipenses, la sexta carta, en la forma en cómo están acomodadas las 13 cartas que él escribió, siendo inspirado obviamente por el bendito Espíritu Santo. Dios los bendiga.